Hebreos capítulo 11. Les pido que abran la escritura en Hebreos capítulo 11. Recuerden que hay Biblias enfrente de la parte de abajo de las sillas en español y también hay en inglés. Entonces los jóvenes que se quedan el día de hoy, les animo a que abran la Biblia en Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11. Voy a darle lectura poco a poco, para ir avanzando. Lo que quiero recordar es simplemente el propósito del libro de Hebreos. Si ustedes recordarán, empezamos predicando este precioso libro, este grandioso libro del libro de Hebreos desde el capítulo 1, pero resumiendo el deseo, el propósito del autor de este libro es de que la gente, en especial, el pueblo de Israel o los judíos, reconozcan que Jesucristo es en verdad el enviado de Dios, es el Cristo, es el Mesías prometido desde Abraham. Si ustedes recordarán, cientos de años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, Jehová Dios se le apareció a Abraham y le hizo una promesa: en tu simiente, es decir, en tu descendencia, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Después vino Moisés con la ley. Los judíos tristemente se desviaron porque la ley era temporal, no era para siempre, era nada más para guiarlos a Cristo, era como una nana, como una nodriza. Y ya terminó, hace 2000 años, ya vino la fe, vino Cristo Jesús, entonces ya ningún ser humano necesita la ley de Dios. Es una tristeza de que todavía el día de hoy hay movimientos que profesan cristianismo, pero que están metidos en la sumisión a la ley del Antiguo Testamento. Los adventistas del séptimo día, es la ley de Moisés, se tiene que cumplir. Los israelitas también, otro movimiento. Sin embargo, el libro de Gálatas, junto con este libro de Hebreos, es clarísimo de que cuando Dios inició un nuevo testamento por medio de la sangre de Cristo Jesús, todo eso quedó ya atrás. El antiguo pacto ya no lo necesitamos más. Ley que diga no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, eso es para la gente sin Cristo, para los que necesitan el garrotazo de la ley. Para los hijos de Dios no necesitamos que nos digan, así como legalísticamente, hermanos, no adulterarás. Sabemos, porque el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Sabemos que adulterar es malo, es pecado, no vamos a hacerlo. Esto va en contra del amor al prójimo. No robarás, no mentirás. No necesitamos la lista, porque Cristo, que es Dios, vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nuestro corazón y nos hizo una nueva criatura. Entonces, el autor de Hebreos está enfatizando a Cristo Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios, no es un ser criado. No, Jesucristo no es un ángel. De capítulo 1, capítulo 2, dice, no, a nadie Dios le ha dicho, mi Hijo eres tú. Él dice, al contrario del Hijo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está hablando el autor, que es Dios, hermanos, guiando a esta persona a escribir para nosotros, de que Jesucristo es la consumación. Ya en Cristo termina las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Cristo es el Hijo de Dios. Ya fuimos iluminados, está diciendo el autor. Fueron iluminados cuando vino Cristo. Entonces, si después de haber sido iluminada la humanidad y el pueblo de Israel no aceptan a Cristo Jesús, el autor dice, ya no hay más ofrenda para ningún sacrificio. Ya no, lo único que le espera a ese judío o a ese gentil que no acepta el único medio de salvación de la raza humana, si no lo acepta, lo único que le espera, dice el autor, hermanos, hervor y fuego, condenación eterna. Entonces, recuerdan en el versículo 26 del capítulo 10,
Para entrar en contexto, capítulo 10, versículo 16. El autor dice, porque si seguimos errando al blanco voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad por medio de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Le dice entonces, acepten a Cristo, arrepiéntanse. Había algunos que estaban titubeando y como que se veían tentados a regresar al judaísmo. Y había otros que definitivamente estaban rechazando a Jesucristo como el cumplimiento de las promesas a Abraham, hermanos, en el antiguo pacto. Versículo 27, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y da un ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ningún cristiano hace tal cosa. Por eso nos arrepentimos. El que pisotea al Hijo de Dios es el que rechaza a Jesucristo. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Ningún hijo de Dios tiene por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Solamente los que no aceptan el sacrificio de Cristo Jesús. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ningún hijo de Dios hace afrenta al Espíritu de gracia, sino todo lo contrario. Nosotros por eso nos arrepentimos, porque el Espíritu trajo convicción a nosotros. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sigue hablando, hermanos. Pero en el versículo 38 cita Antiguo Testamento el autor y dice, mas el justo vivirá, ¿por qué? Pongan atención porque el capítulo que vamos a reflexionar hoy en el tiempo que nos queda, capítulo 11, habla de la fe. Y cita el Antiguo Testamento y dice, porque el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor en el Antiguo Pacto. La vida cristiana es de fe. Versículo 39 del capítulo 10, pero nosotros, dice el autor, junto con todos los cristianos que han aceptado que Jesucristo en verdad es el Mesías, el enviado de Dios, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Versículo 11, es pues la fe. Vean la transición. Les está diciendo a los judíos y a la humanidad, acepten a Cristo, es el enviado de Dios. Es por medio de la fe. Y les dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí está, hermanos, en la Biblia más o menos la manera en que lo vamos a ir desglosando este capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vean la definición o más bien la explicación de lo que es la fe, capítulo 11, versículo 1. Todo el capítulo 11 habla del poder de la fe en Cristo Jesús. Y nosotros el día de hoy, viendo lo que está sucediendo en el mundo, en específico en nuestra sociedad, en específico en nuestro continente americano, hermanos, necesitamos realmente entender lo que es la vida de fe. Y porque la situación es difícil. Y algunos, dijo Jesucristo, el amor de algunos, de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque se alejan, no ponen su mente en que la vida cristiana no se vive por vista, por lo que estamos viendo, lo aterrador, la situación, la corrupción, el pecado, la maldad. Vivimos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, es decir, la sustancia de lo que no podemos ver. Ahí está. Jesucristo es real. Dios es real. El Espíritu Santo es real. La segunda venida de Cristo es real. Y es la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos esperando, hermanos, en fe. No tenemos esperanza en decir, pues ojalá y que de verdad sea cierto. No, esperanza es de que sabemos que existe, sabemos que va a suceder, pero no sabemos el momento, porque a nosotros no nos fue revelado eso. Estamos esperando, nada más ahí viene, sabemos, estamos conscientes, es una realidad y va a suceder. Esa es la esperanza que tenemos, la convicción de lo que no se ve.
Ahora vean, da más explicación, da ejemplos de fe del capítulo 2, capítulo 11, del versículo 2 al versículo 40. Todo el autor entonces habla da ejemplos. Y vean lo que dice, porque por ella, ¿qué es ella? La fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, los antepasados. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren, jóvenes y señoritas, la importancia de ejercer fe. La fe es un regalo de Dios al ser humano. Todo ser humano tiene fe de alguna manera. De hecho, ustedes tal vez sin darse cuenta están ejerciendo fe al haberse sentado en esa silla. ¿Cómo sabían que no se iba a caer? ¿Cómo sabían que no había un problema? Eso es fe. Están conscientes, esta silla sí me aguanta y por eso se sentaron. Pero fe también es caminar, hermanos. Y saben que van a llegar a su casa por fe. Están esperando. Por fe es que uno prende la llave del carro sabiendo que va a arrancar el carro. Por fe es que se sube uno a un avión. Por fe es que comes en un restaurante sabiendo que no te van a envenenar ni le pusieron una cochinada ahí. Es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios al ser humano le dio en cierta medida fe. Fe para actuar, fe para tomar decisiones. Tenemos mente, tenemos emociones y tenemos voluntad. Para ejercitar nuestra voluntad, vamos a tener fe en aquello que queremos actuar. Por fe sabemos, dice el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros no estuvimos allá, ¿cierto? Pero sabemos quién estuvo allá, Dios. Jesucristo estuvo al principio de la creación. Y Él sabe perfectamente cómo sucedió la creación, cómo fue que Él creó el universo y nos los dejó escrito en su palabra. Entonces nosotros simplemente ejercitamos la fe. No es una fe ciega. Fe ciega tienen los ateos y los evolucionistas. Esa es verdadera fe ciega. Para nosotros es una fe inteligente, racional, confirmada una y otra vez por los descubrimientos científicos y por la arqueología moderna, hermano. No es una fe ciega. ¿Entienden? No decimos, el cristianismo es una fe ciega. No, es una fe inteligente, racional, porque existe tanta evidencia. Lo vemos en la Biblia y lo vemos acá afuera. Y lo está confirmando cada día la ciencia verdadera, porque recuerden que también existe la ciencia falsa. La ciencia falsa es la que está escribiendo los libros para niños de kinder, de primaria, de secundaria y de la high school y de la universidad. Ciencia falsa es aquella que trata de negar lo que está escrito en la Biblia. Ciencia falsa. Y nuestros niños desde kinder ya le están metiendo mentira a nombre de la ciencia. Sabemos que es una ciencia falsa porque realmente no hay manera científica de probar cómo fue creado el universo. No existe una manera científica. Eso es filosofía, es adivinar, es pensar, es imaginarse, es religión. Ninguno de los ateos o de los evolucionistas estuvo cuando inició todo, ¿cierto? Ese es un buen punto que le puedes decir. Tú a ellos, ¿estuviste tú ahí? ¿Quién de los seres humanos estuvo allá en el principio? Bueno, te van a decir, ¿y tú estuviste? ¿Quién de los cristianos estuvo allá? Aceptado, ningún cristiano estuvo allá, pero sí conocemos al que estuvo allá. Conocemos a Jesucristo. Versículo 4. Ahora vean los ejemplos de la fe. Abel. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel aún habla por ella.
La Biblia no nos dice específicamente, ¿recuerdan Génesis capítulo 3, 4, 5, hermanos? Donde Caín y Abel, hermanos, hijos de Adán y Eva, trajeron ofrendas al Señor. Caín trajo frutos de la cosecha. Abel trajo un sacrificio. Pero no se nos dice más. Lo único que la Biblia nos dice en algún otro libro del Nuevo Testamento es que las obras de Caín no eran buenas, no eran justas. Aparentemente tenía que ver la fe. Abel lo hizo confiando en la grandeza de Dios, en el Señor, en la verdad de Dios. Caín, aparentemente no lo hizo así. Pero vean, da testimonio por la fe Abel. Versículo 5, por la fe Enoc. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 365 años vivió Enoc y desapareció. Enoc nunca murió como un ser humano muere. Moisés aparentemente sí murió, nada más la Biblia nos dice que Jehová simplemente sepultó a Moisés. Pero de Enoc, él fue un ser humano que no murió, no atravesó ese estado de muerte, hermanos, sino que fue transformado, vivo así como estaba, simplemente el Señor se lo llevó y le dio su cuerpo glorificado. Versículo 6, pero sin fe, ¿qué cosa es imposible hacer? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando leemos las Escrituras y ponemos nuestra fe, eso agrada al Señor. Cuando leemos las Escrituras y no ponemos nuestra fe, eso no agrada al Señor. Y he dado tantos ejemplos, hermanos, y explicaciones. Una de ellas es: Cristo es el fin de la ley. Eso es palabra de Dios. ¿Ya pusiste tu fe? Si no pones tu fe en que Cristo es el fin de la ley y sigues todavía arrastrando la ley para vivir tu vida, eso desagrada a Dios. Lo que más desagrada a Dios, tristemente, es lo que mucha gente equivocadamente piensa que están agradando a Dios. Y ahorita mencioné los israelitas, unos judaitos, o los adventistas del séptimo día. Eso desagrada a Dios, pero ellos piensan que están agradando a Dios. Pero seguir arrastrando la ley y someterse a la ley del antiguo pacto no es de fe. Si creemos que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, vamos a confiar y vamos a dejar de hacer algo que es absurdo o contradictorio a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo te perdonó todos y cada uno de tus pecados. ¿Lo crees? Y la gente dice sí. ¿Has puesto tu fe en eso? Pero cada vez que peco le tengo que pedir perdón a Dios. Eso no es de fe. Eso desagrada a Dios. Agradar a Dios es admitir de que la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado, y que cuando Cristo murió por tus pecados hace 2000 años, te perdonó todos y cada uno de tus pecados, pasados, presentes y futuros. De manera que el pedirle perdón a Dios no es de fe, y eso desagrada a Dios. Qué ironía, hermanos y hermanas, porque tanto cristiano practica herir así el corazón de Dios por un solo versículo de la Biblia que lo han mal interpretado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fue la decisión que el pastor Roberto tuvo que hacer hace años, porque yo crecí también con eso de confesar los pecados para que me los perdonara, pero entonces tuve que decidir: Señor, o sigo quebrantando tu corazón y viviendo por vista o por la confesión que tú me vas a perdonar, o voy a aceptar lo que tú hiciste por mí hace 2000 años, que me perdonaste todos mis pecados. Eso es de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú dices en fe: Padre nuestro que estás en los cielos, estás ejercitando tu fe. ¿Entiendes? No es pecado necesariamente cuando el enemigo trata de poner duda, pero tú puedes decidir, independientemente de si Satanás quiere poner duda en tu cabeza, tú puedes decidir: pero la vida cristiana es por fe, Señor.
Tú eres real, tú eres mi Salvador, mi vida te pertenece y tú me amas perfectamente. Cuando decimos Dios, cuando simplemente hacemos Dios, hermanos, estamos ejercitando fe. Padre, Señor, estamos ejercitando la fe. Sabemos que Dios existe y Dios es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Ahora, otro ejemplo, por la fe, Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo Noé por fe? Preparó el arca. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio o la bendición de ir a visitar aquí en Kentucky el arca de Noé, que está, hermanos, que están viniendo de todas partes del mundo. Es la organización evangelística más grande, más impactante que está en nuestros tiempos el día de hoy. Si no han ido, necesitan ir. Este año, júntense, comuníquense y planeen un viaje para que tu papá, tu mamá, tus hijos, tus jóvenes, señoritas, tus niños vean el arca de Noé con medidas o proporciones bíblicas. Noé fue un personaje real. Hizo un arca de ese tamaño y todos los animales y los seres humanos que existían en ese tiempo ahí se salvaron. Y por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no veía, con temor, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Todos perecieron. Toda la humanidad, todos los animales que existían en ese tiempo de Noé, todos murieron, perecieron en el diluvio global. Todo el planeta Tierra fue cubierto con agua, todas las montañas. La montaña más alta todavía el agua subió 15 pies arriba. Y ahora que fui a México, hermanos, tuve la bendición también de ir al Cañón del Sumidero en Chiapas. Grandeza, bien, entramos a unas cavernas, hermanos, y obviamente la explicación decía millones de años. El que nos iba dando la guía también, este cañón que hace millones de años, poca agua se hizo. No, otra opción, otra versión es lo que Dios dice. Fue mucha agua en poco tiempo, hicieron el cañón, el Grand Cañón que está aquí en Estados Unidos y el Cañón del Sumidero. Esas cavernas, yo me emocioné, digo, wow. Esto prueba la existencia del diluvio global que hubo hace unos pocos miles de años atrás, porque las cavernas era agua que pasó y que hizo esos huecos, túneles por debajo de la tierra. Por la fe, hermanos, Noé condenó al mundo, y por la fe nosotros en Jesucristo estamos condenando al mundo en ese sentido, porque el arca ahora es Cristo Jesús y ejercitamos nuestra fe y ya no va a haber diluvio global, pero viene la consumación que de acuerdo a la palabra de Dios va a ser con fuego, va a destruir todo esto, va a ser renovado, hermanos. El arca de nuestra salvación ahora es Cristo Jesús. Y está la puerta abierta para todo aquel que cree. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Recuerdan Génesis capítulo 12? Dios le llamó a Abraham, deja tu familia, deja toda tu familia, deja tu gente. Salte de ahí a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció por fe. Versículo 9, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero ¿por qué como extranjero vivió, hermanos? Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Recibieron la promesa de la tierra prometida aquí terrenal, pero eso
Eso no era el fin de la promesa de que Dios hizo, hermanos. Era espiritual, es lo que nosotros mismos estamos esperando. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, hermanos, Sara ya no tenía la costumbre de la mujer, como llama la Biblia. Era imposible prácticamente para un hombre de 100 años y para una mujer de 100 años y un hombre de casi 100 años también que pudieran concebir. Era estéril, pero por la fe Sara recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Pero por qué sucedió eso? Por fe, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto estaba Abraham, hermanos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ellos no vivieron lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, el nuevo pacto en la gracia de nuestro Señor. Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros también somos extranjeros y peregrinos. No nos enamoremos de este mundo, estamos de paso. De paso, aquí no está nuestra morada eterna, hermanos y hermanas. Todo esto se va a quedar. Gracias al Señor si podemos disfrutar las cosas, las bendiciones que Dios nos da aquí. Pero error, mentira salida del infierno es cuando Satanás engaña a los cristianos y descuidan lo más importante que es su relación con el Señor Jesucristo para casi obsesionarse con pura cosa material. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos no iban a regresar a Egipto. Ellos sabían de la promesa que venía. Nosotros ya la vimos su cumplimiento en Cristo Jesús, pero aparte estamos esperando el fin supremo de esa promesa que recibimos por medio de Cristo Jesús. Pero anhelan una mejor, una patria mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Recuerdan la historia? Antiguo Testamento, el libro de Génesis, que Abraham tenía a su hijo, por medio del cual el mismo Dios le dijo, por medio de este hijo Isaac, tú vas a ser heredero. Por medio de tu hijo Isaac, realmente las naciones van a ser benditas. Y después Dios mismo le dice, ofréceme a tu hijo Isaac, a tu único hijo, en sacrificio. ¿Qué hizo Isaac, hermanos? Se apanicó y estuvo cuestionando a Dios, hermanos. Isaac, por fe, tomó a su hijo Isaac. Abraham, tomó a su hijo Isaac y se lo llevó para sacrificarlo. ¿Recuerdan la historia? Sigo leyendo pues el versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En sentido figurado, porque Abraham por fe extendió el cuchillo y ya iba a sacrificar a su hijo. Para Dios eso fue suficiente. Y un ángel le habló a Abraham, no hagas daño al muchacho, porque Jehová ha creído realmente en ti. Lo hizo por fe, hermanos. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú. Isaac es el hijo de Abraham. Respecto a cosas venideras, por la fe Jacob es Israel. Jacob es el papá de las 12 tribus de Israel, porque es Israel, el Señor le cambió el nombre.
Y el versículo 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto cuando estaban todavía en Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando murió José, hermanos, todavía el pueblo de Israel eran esclavos de los egipcios. Pero José por fe sabía y por eso antes de morir les dio instrucciones. Me van a llevar, agarren mis huesos y los llevan a la tierra prometida, porque él estaba segurísimo de que eso era lo que iba a suceder. Y adivinen qué, eso es exactamente lo que sucedió, ¿cierto? Si tiempo después José ya no lo vio, pero sus huesos los tomaron y lo llevaron así de acuerdo a la instrucción que él dio. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El decreto del rey, hermanos, era que las parteras mataran a todos los niñitos varones que nacieran. Las parteras, como temían a Dios, las hebreas, hermanos, ellas no mataron a los bebitos. Y a Moisés fue que lo escondieron. No temieron el decreto del rey. Es como decir, los cristianos de Mondale, de Libertyville y de Illinois, no temieron el decreto del presidente. Si un presidente aquí en la tierra nos ordena a hacer algo en contra de la verdad de Dios, ahí va a servir para que se vean los que verdaderamente somos hijos de Dios. Ningún verdadero hijo de Dios va a obedecer ni al presidente, ni al rey, ni a nadie si está en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y Dios nos dé fuerza porque ese momento es muy posible que llegue. Ahorita por la gracia de Dios tenemos un presidente que no va a este país en esa dirección, con todo lo que pueda la gente odiarlo y las decisiones malas que pueda hacer, aún él está defendiendo la fe cristiana. Pero viene el tiempo, hermanos y hermanas, en que es muy posible que vamos a tener que hacer una decisión. Y los cristianos no van a temer el decreto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse de la hija de Faraón. Vean la identidad. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y da la razón por qué hizo eso Moisés, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe, miren lo que hizo, hermanos, Moisés. No le importó la clase social. Vean, ¿cómo vas a salirte de esa casa? ¿Cómo vas a dejar de llamarte la hija el hijo de la hija del faraón? Y el día de hoy la gente se muere desesperadamente por clase social, por identidad. Quieren ser hijos de un fulano, una fulana que está en autoridad. Y creen que eso es todo. Bueno, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del mero del faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Verdadera persona que teme a Dios. Y es lo mismo el día de hoy. Los cristianos, antes que cualquier privilegio y cualquier cosa terrenal, escogemos ser maltratados con los demás cristianos. Eso es lo que escogemos los verdaderos hijos de Dios por nuestra fe segura en nuestro Señor Jesucristo. Dice, escogió antes Moisés ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Marcan eso en su Biblia, ¿no? Si es su Biblia, subraya deleites